Qué bueno poder estar en la casa del Señor. Mientras usted abre su Biblia, vamos a mantenernos en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 11, estaremos meditando en el día de hoy. Y hoy son complejas y difíciles de alguna manera las realidades que la iglesia como desafío tendrá que afrontar en términos apologéticos. Son formidables, los aspectos y desafíos que como iglesia, como realidad misionera tenemos que afrontar. Si usted observa, la iglesia es una realidad sobrenatural, es una comunidad de peregrinos espirituales que transitan por la historia con una perspectiva de la vida, con una perspectiva, con un bastión de esperanza que de alguna forma, como era de esperar, la constituyen la columna y baluarte de la verdad en la historia, y que el Señor insiste que somos sal como elemento de preservación. Recuerden que la sal se utilizaba en el siglo I como un factor para preservar de la corrupción. La gente podía matar un animal y preservarlo sin corrupción porque lo podía salar. No es solamente un elemento de sazón, era un elemento de preservación. Y también somos luz, entre otras cosas, porque después de todo no existe discernimiento donde no hay luz. ¿Ha tratado usted de caminar? Recuerdo en una ocasión que tuve que vigilar unos equipos de amplificación de sonido carísimos que el pastor compró para un evento que nosotros celebrábamos anualmente en Maracaibo. El evento de la fiesta de Pentecostés, que era la festividad espiritual de mayor convocatoria de nuestro país. Se reunían alrededor, en el estadio Pachencho Romero, más de 40,000 personas alrededor por 3 días. Estábamos hablando, imagínense, de 120,000 personas asistiendo a este evento, en un evento que luego tendría transmisión a más de 40 países. Y el pastor, cada año el desafío era mayor porque ya no cabíamos en los estadios. Hasta que, el Señor llamó a su presencia a nuestro querido pastor, y este evento, yo fui el último predicador en el 2012 de este evento, en el estadio Luis Aparicio el Grande. Pero curiosamente, recuerdo que él compró unos equipos y los metió en un salón cerrado, que no había ni un ápice de luz. Estaba cerrado, blindado, porque eran unos equipos de sonido para estadios. Él dijo, yo creo que me sale más barato comprar los equipos que alquilarlos. Y empezó a comprar sus equipos y estábamos cuidando ahí nosotros en la iglesia. Y me acuerdo que nos quedamos encerrados en el cuarto, cuidando, orando, compartiendo la palabra, y nos quedamos dormidos y apagaron la luz, muchachos. Y yo no me veía la mano enfrente de la cara, no me la podía ver. Y pasamos rato, los que estábamos ahí, después que apagaron la luz, nos desgastamos buscando la puerta de salida. Minutos, y angustiante, porque Dios mío, ¿qué pasa aquí? Y si no nos hubiéramos hablado, entramos en una crisis de pánico ahí, muchachos, no había forma. Y muchachos, ¿cómo nos paramos en una emergencia? Una cuestión. Es difícil estar sin luz. Qué feo es vivir sin luz. Y la Escritura dice que la iglesia es luz de las naciones. Somos la sal del mundo y somos la luz que también resplandece en medio de la oscuridad. Así que miren qué interesante naturaleza Dios nos ha conferido. Pero cuando exploramos la vida en términos absolutamente terrenales, el libro de Eclesiastés viene a ser uno de los poderosos documentos que nos viene a brindar un testimonio apologético de cómo responder a un mundo que de alguna forma ha tratado de buscar sentido, propósito y designio en la experiencia histórica del hombre. El libro de Eclesiastés nos está llevando lo que nosotros en lógica simbólica elemental llamamos una reducción al absurdo. En lógica, los que han estudiado lógica, los ingenieros y algunos otros estudiantes de otras carreras, recordarán que en lógica hay un fenómeno, un método para demostrar el carácter de inconsistencia de un sistema, y es que nosotros tomamos las premisas del sistema y las llevamos a sus últimas consecuencias. Cuando llevamos las premisas a sus últimas consecuencias, nos damos cuenta de que las hipótesis se contradicen. Por ejemplo, llegamos a la conclusión de que llueve y no llueve al mismo tiempo. La Tierra es redonda y no es redonda.
El mundo es finito e es infinito. El espacio y el tiempo son relativos y no son relativos. Y llegamos a contradicciones como esas que demuestran que las premisas son equivocadas. Pues de alguna forma el libro de Eclesiastés es un gran reduccionista al absurdo del planteamiento del hombre en su terrenalidad. Y es que aquí en el libro de Eclesiastés, el autor sagrado, el Coelet, en este caso, como lo podemos traducir en lengua castellana, el expositor, está hablando en este caso a la asamblea, el predicador también podía ser traducido, y estamos hablando de Salomón, de un documento de 3000 años de antigüedad. ¿Puede usted creer 3 milenios de distancia? Y nos encontramos ante lo que el célebre escritor e intelectual francés Jacques Maritain llamaba: estamos ante el documento de mayor sesgo existencialista de toda la historia. Estamos ante un documento que nos viene a describir de una manera desgarradora, vívida, de una manera muy traslúcida, las auténticas luchas del alma del hombre en su experiencia terrenal. Y aquí la pregunta metodológica, ¿por qué tiene tanto valor apologético el libro de Eclesiastés? Entre otras cosas es esta: denme ustedes una mejor alternativa de vida si Cristo no fuera, si el Evangelio no fuera verdadero. De Cristo no ser el camino, la verdad y la vida, de que todo esto sea una narrativa de ficción y que nos han engañado con un libro negro, de que nos han dicho una falsedad y estamos siguiendo pues unas tradiciones judeocristianas que no tienen ningún tipo de arraigo histórico, evidencia empírica que respalde todas estas realidades, como Discovery Channel, como The History Channel y como todos estos canales pseudocientíficos enseñan. De no ser cierta mi esperanza, ¿qué alternativa tú me brindas? ¿Para dónde vamos? ¿Qué alternativa tengo yo frente a la idea de que toda esta esperanza no es auténtica? Y aquí el libro de Eclesiastés nos viene a brindar una aproximación rigurosamente, en vocabulario filosófico, esta es una descripción fenomenológica de la existencia. Estamos ante una rigurosa aproximación fenomenológica de la existencia como realidad. Este documento adelantó con creces a las tesis de Martin Heidegger, de Søren Kierkegaard, a las tesis sin duda alguna de Jean-Paul Sartre y de gran parte del existencialismo y de la hermenéutica contemporánea. Estamos ante un documento que hace 3000 años, ahora la gente de posguerra pensó que había descubierto la rueda. Y nos encontramos ante un documento que nos está hablando, bueno, vamos a sentarnos pues. Vamos a sentarnos la comunidad atea, la comunidad incrédula, la comunidad agnóstica, la comunidad escéptica, vamos a sentarnos a debatir y vamos a ver entonces cuál es el sentido de la vida entonces. ¿Cuál es el propósito de todo este sinsentido? Y Albert Camus, un autor que por supuesto fue elevado a Premio Nobel de Literatura, se hacía una pregunta que junto con don Miguel de Unamuno en su libro El sentimiento trágico de la vida, el antiguo rector, el eterno rector de la Universidad de Salamanca preguntaba, en este caso no Unamuno sino Albert Camus, la pregunta filosófica por antonomasia, la pregunta filosófica que en realidad neurálgicamente debería preocupar a la comunidad intelectual es esta: no es qué es la verdad, no es cuáles son los límites, posibilidades y naturaleza del conocimiento humano, que esa es la epistemología, no es preguntar por la naturaleza y la constitución del ser y del ente, que es la metafísica y la ontología, no es preguntar por las realidades axiológicas de la conducta y de la construcción del sujeto ético, que sería la ética en última instancia. No, la pregunta fundamental del hombre es esta, y miren lo que dijo Camus: ¿vale la pena vivir? ¿Por qué no suicidarme? Fue la pregunta que hizo Camus. Y Aldous Huxley llegó a conclusiones muy parecidas. Que alguien me explique qué sentido tiene vivir la vida en estos términos. Y Salomón dice, vamos a sentarnos a hablar. Porque yo como el predicador, como diría Cerinto y el mismo Shakespeare, nada del humano me fue ajeno. Yo exploré cuanto vericueto y experiencia humana puede experimentarse. ¿Quieren ustedes hablar de cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido? El placer. Pues yo experimenté más placer que cualquier otro hombre. Si me quieres hablar de placeres sensuales, mi harén tenía más de 1000 mujeres.
Nada de lo sexual me fue ajeno. Ninguna experiencia sensual parece que le fue ajena a este extraordinario hombre. Las riquezas, yo fui el hombre más rico del planeta. Y aún venían a visitarme para ver el esplendor de mi gobierno. Venían de otros lugares porque escuchaban de mi sabiduría y de mi esplendor, y de alguna forma muchísimos vinieron, entre ellas la reina de Saba, ¿verdad? Y quedó absolutamente sorprendida por el esplendor de Salomón y dice, se quedaron cortos cuando hablaban de ti. La opulencia, la fama, el esplendor industrial, nada del humano le fue ajeno. Él decía, al placer, a la risa, a los deleites, porque yo viví todos los deleites y las cosas delicadas que alguien podría vivir, las he vivido y las he experimentado. La fama, el dinero, el bienestar, la vida intelectual, escribí, desvarié, lo probé todo y llegué a una conclusión: todo es vanidad. Y la conclusión y la expresión que Salomón está empleando aquí, por vano, puede ser traducido también como niebla, algo que es insubstancial. Y esto llevó a que un lúcido pensador español, ya llevo 2 prédicas citándolo, en este caso fue Carl Gustav Jung, estamos hablando del psicoanalista, pero Ortega y Gasset luego dirá algo bien interesante. Miren lo que estos 2 autores pretenden demostrar. La necesidad de que la vida tenga sentido está por encima de que realmente lo tenga. Este es el tema del efecto placebo, ¿no? Bueno, después de todo, así la fe no sea verdadera, te va a caer bien. Así no sea verdadera, te va a caer bien. Y miren por qué estos agnósticos, estos ateos llegan a esta conclusión. Miren lo que dicen. Hay una poderosa razón empírica en por qué habríamos de fomentar pensamientos que jamás pueden ser demostrados. Es que se sabe que son útiles. El hombre positivamente necesita ideas y convicciones generales que le den sentido a su vida y le permitan encontrar un lugar en el universo. Puede soportar las más increíbles penalidades cuando está convencido de que sirven para algo. Se sienten aniquilados cuando el colmo de todas sus desgracias tiene que admitir que está tomando parte de un cuento contado por un idiota. Mira lo que está diciendo Jung. Señores, la gente está dispuesta a soportar aún la muerte si le dicen que su muerte, después de todo, tiene un sentido de trascendencia. Y eso es lo que explica, por ejemplo, por qué los kamikazes japoneses se estrellaban contra las embarcaciones y los portaaviones norteamericanos en el Pacífico, porque ellos creían que Hirohito, el emperador japonés, era su dios. Y después de todo, un samurái está consagrando su vida a una divinidad, y aún mi vida y mi muerte logra una resemantización de trascendencia cuando después de todo yo lo ofrendo con un propósito trascendente y divino. Yo en realidad con mucho gusto me ofreceré como sacrificio para honrar a mi Dios Rey. Esto explicó y explica por qué hasta el día de hoy algunas comunidades radicales del Islam interpretan que amarrándose un poco de bombas, porque después de todo, si ustedes leen el Islam, y comparto esta lectura con César Vidal, mis queridos hermanos, el Islam es benigno solamente cuando es minoría. Cuando el Islam es minoría es pacífico. Cuando el Islam es mayoría es que conocemos el rostro exegético del Islam. Pero si nos aproximamos al Islam en un vocabulario, en una hermenéutica estrictamente gramatical e histórica, el Islam dice, yo tengo que matar a los infieles porque cuando yo te mato a ti, te hago el favor de que el único dolor que vas a sufrir es el sacrificio y el dolor que yo promoví en ti. Si a ti yo no te mato porque eres un infiel que te has rebelado contra el sagrado, en este caso el sagrado Corán y su profeta Mahoma en este caso, de tú no ser consecuente con el llamado de salvación que él te brinda, lo mejor que te puede suceder es que yo te decapite. Y si tú eres de los infieles que afirman que Jesucristo, el Hijo de María, es Dios, tú además de ser un infiel, eres un anatema al que hay que matar.
porque estás blasfemando al decir que Dios pudo humanarse. El Islam, ese es el rostro auténtico del Islam. Y ellos, pensando que sirven a Dios, dicen, lo mejor que puedo hacer por ellos es matarlos. Y por eso usted ve que hay gente que se amarra bombas, porque toda esa narrativa, todo este aparato simbólico, toda esta estructura cognitiva va orientado a aportarle un sentido de trascendencia a una de las experiencias límites de la condición del hombre. Bueno, muy bien por John. Miren lo que dice ahora José Ortega y Gasset, y me resulta interesante porque esto es lo que Salomón más adelante va a decir. Cada hombre lleva dentro de sí más o menos la posibilidad de aumentar el peso metafísico de la tierra. Un hombre convencido de que en el mundo no hay nada que pueda adecuadamente llamarse voluntad, construirá dentro de sí un sistema de reacciones muy distintos del que vea en el tapiz de la realidad, huecos, brechas donde pueda insertarse un albedrío heroico. Y con esto está diciendo, necesito construir una narrativa, necesito construir un relato, o lo que llaman también un metarrelato, un gran relato que interprete que mi peregrinación en la historia cumple un propósito. Y ahora Salomón nos va a decir y nos va a hablar aquí a calzón quitado. Capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y se pregunta el Coelet, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Porque si usted ve lo que ahora Salomón está agregándole mayor aflicción, porque quien añade ciencia añade dolor, decía él mismo más adelante, explorando la vida en su rigor, en su realidad anatómica, querido hermano, no solamente la vida es vana y todo lo que persigamos tiene un carácter efímero, no te llena. Parece, y sin duda alguna, como decía Pascal, hay un hueco enorme en mi corazón que yo lo estoy tratando de llenar con dinero, con placeres, con objetivos, y trato de llenar ese hueco con todo eso. Pero ese hueco tiene el tamaño de Dios. Y no hay forma de llenarlo con lo terrenal. Y como diría luego Agustín de Hipona, porque tú me creaste para ti, yo no estaré en paz hasta que no repose en ti. Miren lo que ahora Salomón dice, no solamente es vano el esfuerzo, es que van a pasar cosas en tu vida que no estaban en presupuesto, que tú no las agendaste, que tú no las pediste, que tú no las, de alguna forma no las demandaste. Y la vida viene contra tu voluntad a imponerse con realidades que tú no habías elegido. Parece que esta es la principal lesión a la presunta autosuficiencia del hombre, y es que el mundo, la historia, la realidad le ofrece resistencia a mi voluntad. Y yo no soy el Dios de la historia. Y yo no soy el Señor de la historia. Y yo no soy el tigre que algunos dicen que yo soy. Porque aquí dice Dios que ni siquiera el tiempo en que yo nací lo elegí yo. ¿Ustedes eligieron dónde nacer? Supongamos que es la disfunción familiar la matriz de tu disfunción de conducta. Tú elegiste los padres. Tú elegiste el país donde naciste. Elegiste tu color de piel. Elegiste tu idioma. ¿Cuántas cosas hay en mi vida que yo no elegí? Y después de todo, parece que yo soy el ser que construye a través de lo que otros hicieron de mí. Yo no escogí mi idioma,
no escogí tantas cosas y pude haber elegido otras cosas. Imagínense que yo hubiera elegido ser hijo de Eva todavía, esa mujer extraordinaria. Pero alguno dirá por acá con deslealtad, yo hubiera querido nacer en el Palacio de Buckingham, muchacho, y tener la revista Hola y los paparazzi detrás mío y tener más cobre que Julio Iglesias. Y todos estos quebrantos hubieran pasado. Imagínense, yo, príncipe de Inglaterra, príncipe de Gales, y algunos dirían, bueno, y toda la atención internacional, la fama, el esplendor social, político, cultural, las mejores universidades. Chico, lo que te hace falta es chiqui chiqui para rascate, más nada, como dicen por aquí. Pero, como ya lo vimos, alguien que tuvo más que ellos dijo, todo eso es vano, yo lo tuve más que ellos. Pero miren lo que sucede, no estás eligiendo ni siquiera cuando naces, ni tu nombre lo eligiste tú. Hay nombres feos que usted seguramente no se hubiera puesto y usted no lo eligió. Yo siempre he hecho bromas con los 3 maracuchos que tienen allá, salieron por Panorama. Uno se llama Electrón, el hermano del medio Protón y el menor, imagínense, Electrón, Protón y Neutrón. Y tienen un electroauto en Maracaibo y se llama Los Atómicos. Y salieron con sus cédulas, Electrón, Protón y Neutrón. Eso nada más pasa en Maracaibo. Hermenigildo, yo tenía un amigo que se llamaba Heráclito, un célebre filósofo de Éfeso del siglo V antes de Cristo, y si llegaba un barco y se asomaba la vieja al malecón, como se llamaba el barco griego, así se llamaba el muchacho. Ahí viene esternocleidomastoideo. Poner al muchacho esternocleidomastoideo, imagínense eso, muchacho. Y usted no eligió ni su nombre, qué falta de dignidad, ¿no? Por ahí anda un tipo que está demandando a la mamá y al papá porque nació y él no le pidió nacer, imagínense esto. Así estamos, así es la condición del hombre postestructuralista. Él está demandando a sus padres porque él no eligió nacer. Mírenla sin razón. Pero lo que sí tiene mucha razón es Salomón cuando nos despabila y nos dice, tú te gusta nacer, pero ¿quién quiere morir? ¿A quién le gusta curar, pero hay tiempo de matar? Hay tiempo de destruir y hay tiempo de edificar. Hay tiempo de llorar, yo no he querido, yo quisiera que mi vida fuera una experiencia indefinida de disfrute. John Piper decía algo que me llama la atención, él decía, yo detesto el evangelio de la prosperidad por esta razón, porque le está diciendo a la gente de que siempre estará bien, de que nunca va a tener problemas. Esta visión triunfalista que no es de triunfo, no se equivoque, que los evangélicos vamos a tener que redefinir. Porque cuando nos dicen, ¿y cómo estás tú? Y los evangélicos tenemos que responder así porque si no estamos fríos. En victoria, hermano, varón, en victoria. ¿Verdad? Y mientras más grande la Biblia esté aquí, más evangélico parece usted. En victoria, varón. ¿Y qué significa en victoria para un evangélico? Que no hay problemas, no hay deudas, no hay enfermedad. La ausencia de conflicto y de quebranto. Pues esa no es la visión bíblica de la victoria. La victoria cristiana, ¿sabe cuál es? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo, las vacas y las ovejas sean quitadas de los corrales y de las majadas, con todo eso yo me gloriaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. A su nombre sea la gloria. Eso es victoria. Poder decir como decía Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Victoria es saber que a pesar de mis dificultades, hay un cántico de alabanza en mis labios. Victoria no es decir que tengo prosperidad, tengo todo, que eso oramos que suceda por usted, pero a lo mejor usted se encuentra en un muy mal momento, usted no está en el tiempo de la prosperidad, sino en la de la escasez. Usted quizás no está en el tiempo donde hay risas, sino donde hay lágrimas. Quizás usted no está en el tiempo de nacer, sino en el de morir. Quizás usted no está en el tiempo de la paz, sino en el tiempo de la guerra.
Y Salomón nos viene a decir estas realidades disruptivas, cuando toquen la puerta de tu vida, cómo tu fe las interpreta. ¿Cuáles son los elementos de juicio que tú dispones para poder afrontar el desafío de una vida que es absolutamente contradictoria, paradójica? Créanme, mis queridos hermanos, hacía yo memoria, uno de los momentos donde yo como pastor me he sentido más inútil, esa es la palabra que tengo que decir, me sentía, ¿saben? No hay peor predicador o no hay peor oficio que el que se hace por hábito. No hay peor predicación que la predicación coreográfica, prefabricada, ¿verdad? Predecible. Ya sabemos lo que va a decir, ya él tiene que decir eso. Él tiene que decir esto porque se supone, imagínate, queda muy mal parado si dice otra cosa. Pero ya vamos a ver que aquí existieron hombres de Dios que dijeron cosas que usted no esperaba escuchar. Ya lo va a ver. Pero yo me sentí como ese hombre que se tenía que parar y ponerse en modo automático a decir cosas cuando quizás mi mejor manera de atender esto era el silencio. Estar en el funeral de un niño de 3 años. Allí el alma del hombre, mis queridos hermanos, rehúsa el consuelo, como lo dice el salmista. Pareciera que el alma, como la de Raquel, no hay palabras que brinden consuelo. Se supone que su papá se tenía que morir antes, no él a su tierna edad. ¿Qué más sin sentido que la muerte de un niño? Recuerdo yo que yo salí absolutamente consternado, quebrantado, confundido, no sabía qué decir. Y yo decía, bueno, hice mi mejor papel de religioso al repetir algunas cosas que son verdad, pero a veces el silencio parece que es la forma más elocuente de brindar consuelo. Y la verdad, aun cuando el corazón se resiste a escucharla, siempre traerá sanidad. Pero quiero abrir mi corazón y abrirles de algunas realidades que el tiempo me ha enseñado, que la vida misma me ha enseñado, en donde ni siquiera hubo consuelo para mí, que yo era el predicador. Y yo en el año 2008, recuerdo que en el mes de marzo, en el supermarket, acá en la avenida Los Médanos, este es un lugar peligroso, ¿sabe? Para estacionar los carros. No estacione su carro por los 3 platos muy seguro. Creo que al morocho le robaron también su carrito. Y a mí, miren lo que me pasó. Ahí en el supermarket vendían unos panes aplastaditos, lo llamamos tostadas, muchachos, que a todos los maracuchos nos gusta. Vos conocés Ramírez, Daniel, y qué maracucho aquí no le gusta esos panes aplastaditos, dígame los morochos, muchachos, con un todo y un cerelac. Miren qué ordinario es el pastor de esta iglesia, chicos. Bueno, lo cierto es que yo iba desesperado por comerme un pan de esos, ¿verdad? Tostaditos, y nos vamos Andreín y yo, estaciono en la parte de abajo del supermarket, y voy yo ilusionado con mi pan y ya vamos a pedirlo, y cuando llega no hay pan, muchacho, casi me da un infarto, no hay pan, qué calembe, esto no sirve, yo me voy bravo, muchacho, qué barbaridad, no puede ser que en una panadería no hay pan, y yo peleando cuando de repente miro así, no está mi camioneta. Me robaron la Samurai, ay mi madre, muchacho. Y yo mirando y me sobaba los ojos. Recuerdo que los vigilantes, ¡hey! Me robaron el carro, chocaron entre ellos, ¡pum! Chocaban y estaban todos torpes, no hallaban qué hacer. Me robaron el carro y me quedé sin carro. Bueno, estuve 9 meses y literalmente fue un parto hasta que el Señor me regaló el carrito que tengo. Lo cierto es que en esos 9 meses caminé bastante. Y en una de mis caminatas por la avenida Los Médanos, del trabajo de mi esposa a la casa, vivíamos por aquel tiempo en el servicio Lara. Recuerdo que pasamos por el restaurante Hispano y estaba el Hispano en ese momento, las 2 puertas abiertas, las que dan para la avenida Los Médanos, de par en par, y había una fiesta de 15 años y la gente celebrando y se escuchaba la alegría, las carcajadas, la señora llorando de alegría al ver su quinceañera tan bonita, la gente celebrando, ¿verdad? Que la niña ahora, bueno, es una forma de rito de transición este tema.
de los 15 años y de los... bueno, lo cierto es que había un clima de alegría muy bonito y pasamos por ahí, Andrina y yo, oye, qué tremendo, está bien bonito eso allí. Caminamos unos pasos más abajo y estaba otra gente llorando, abrazándose, con tristeza, con lágrimas. Y yo decía, qué tremenda contradicción, qué paradoja. Y le digo yo a mi esposa, estamos pasando por el bazar de la vida, mire. Hoy la gente que está riendo, que está celebrando, a lo mejor mañana estará llorando y despidiendo a un ser querido. Y los que hoy lloran y están en dolor, a lo mejor mañana celebran. Y parece que este es el ciclo interminable de una vida que no tiene rumbo y sentido, que no tiene sentido y fundamento. ¿Y sabe qué? Creo que la gente que es depresiva es una gente muy inteligente, porque el depresivo se ha dado cuenta de que la vida no tiene sentido. Creo que ha logrado un nivel de discernimiento y creo que esto es lo que la fe viene a aportar en términos, sin duda alguna, en términos de resemantización, de recomposición cognitiva del sujeto. Qué interesante cómo la fe viene a aportarle sentido al sinsentido del hombre. Y parece que ahora Dios dice, ¿viste este bazar de la vida? ¿Te pareció muy coherente? Es más, hay predicadores que el único esfuerzo de ellos es demostrarnos que me pueden hacer rico toda la vida y que me pueden hacer, a lo mejor usted se muere rico o a lo mejor usted muere limpio. No sé lo que la providencia de Dios disponga, porque ambas realidades Dios las puede disponer. Pero el problema con esta gente es que piensa, por ejemplo, si tú no eres rico es porque no estás en el reino y los criterios del reino no han tocado a tu vida. Y es curioso ver que el apóstol Pablo, un sujeto que era del reino y que es el fundador de la iglesia gentil, cuando llegaba a una ciudad no llegaba a los hoteles 5 estrellas, sino que llegaba a las cárceles peores, al calabozo de más abajo. No era tremenda la vida de un ministro, chico. Me acuerdo que cuando tenía la Samurai, otra de las reflexiones muy comunes era esta, y uno tiene que lidiar con estos dos extremos. Llegué con los cauchos tan lucios una vez a Churuguara que tenía que ponerle plagatoja a los cauchos para que un zancudo no me dejara, muchacho, espichado o accidentado. Se le veía el aire de lo lucio que estaban. Y un hermano me dice ya, ¿y cómo un pastor puede estar así? Pues estando. Al otro día amanecieron los cauchos espichados. Dos cauchos espichados. Yo, para vergüenza mía, él diría, Dios no lo respalda. ¿Cómo Dios puede estar con alguien que se le espiche un caucho cuando viene a predicar? Eso es lo que se le ocurre al evangélico promedio. Lo cierto es que cuando me veían con cauchos nuevos, ese es rico y debe estar robando. Entonces usted se neurotiza si trata de satisfacer a ambos escenarios, ¿no? Y si usted trata en términos de marketing, tratar de ver a quién mantengo contentos, a los de la prosperidad o a los franciscanos de la iglesia. ¿A quién mantengo en este balance? No hay ningún balance, chico. No te desgastes tratando de satisfacer falsas expectativas. Lo cierto es, mis queridos hermanos, es que la forma en la que interpretamos la realidad trae más dolor que la realidad misma. Y la forma en la que estamos interpretando los acontecimientos son los que de alguna manera están promoviendo dolor en nuestro corazón. Miren lo que dice el Señor. ¿Te diste cuenta que la vida no es nada grata? ¿Te diste cuenta de que la experiencia de la vida, si la ponemos en vocabulario lógico, es contradictoria? Tú quisieras prolongar indefinidamente, como los dicen los de la prosperidad, indefinidamente tus momentos de disfrute, tus momentos de deleite. Y si usted puede poner en una sola sentencia el horizonte de la esperanza de este evangelio, es pare de sufrir. Que se detenga el sufrimiento. Pero aquí el Señor dice algo que viene de manera también desprevenida, nos toma de sorpresa y Dios dice, no, olvídate de esas estupideces, chico. Mira lo que dice aquí, capítulo 3, verso 11 de Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y la pregunta es, ¿se te ocurre decir a ti que es hermoso el tiempo de morir? ¿Se te ocurre a ti decir que es hermoso el tiempo de matar? El tiempo de destruir. El tiempo de llorar, el tiempo de endechar, el tiempo de esparcir piedras, el tiempo de buscar, el tiempo de romper, el tiempo de callar, el tiempo de aborrecer,
El tiempo de guerra. ¿Dónde está lo hermoso de eso? Yo podría decir que el triunfo está cuando nacemos, cuando reímos, cuando abrazamos, cuando prosperamos, cuando sanamos, cuando hay alegría, cuando hay paz. ¿Por qué tú insistes en afirmar de que todo lo hiciste hermoso en el tiempo? Y miren aquí, ahora ya que tenemos una descripción, seamos cristianos o no, esto es una conclusión a la que llegó Jacques Maritain. Usted no tiene que ser cristiano para darle la razón a Salomón. Hasta el ateo más cáustico que usted se le ocurra va a tener que darle la razón a Salomón de que la vida es así. ¿Puede alguien negar esto? ¿Pueden negar que esta descripción fenomenológica de la existencia no es real? De que usted nació pero se va a morir. No es como diría don Miguel de Unamuno en su libro El sentimiento trágico de la vida. Él decía, no me quiero morir y no me da la gana morirme. Igualito se murió. Así usted no quiera, va a tener que afrontarlo. Así su vida en su finitud se resista al inexorable destino que viene, van a venir realidades que la mejor tarea no es a través de la fantasía, no es a través de la negación, no es a través de alguna suerte de negación de la realidad, sino que por el contrario, miren lo que dice Dios aquí. Verso 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y en el 9 pregunta, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Esta vida que me están dando, decía Lee Primera, no se parece a la que yo soñé. Y preguntaba de manera retórica en esa canción sublime de Flora y Seferino, no me impongan Padre Nuestro, porque el poquito de vos yo lo guardo para preguntarles a ustedes algo que me quema más adentro que la tos. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Porque lo de pobre me lo sé yo. ¿Por qué aumentan más los mercaderes del templo que los panes de Jesús? Y esas preguntas interesantes se las está haciendo Salomón ahora cuando pregunta de forma retórica, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Y Dios responde en el verso 11, porque estos destellos de la eternidad son como gemas escondidas dentro de este maravilloso libro. Y miren lo que Dios dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Y agrega más, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Querido hermano, Dios ha puesto anhelo de eternidad en ti. Pero hay algo que tú no logras discernir, hacia dónde se dirige Dios. Tu miopía no te permite discernir el rumbo y propósito que Dios encamina. Y ahora yo me quiero detener, ¿cuál es la respuesta de la fe frente a la sinrazón de la vida? Porque cuando usted evalúa el libro de Eclesiastés, ojalá ustedes lo hayan leído con calma en casa, tómenlo en una lectura, es bastante corto. Lo pueden leer de un solo sopetón, se lo pueden leer por un capítulo. A mí me gusta la lectura integral. La lectura fragmentada la dejo para el estudio exegético, pero para la comprensión integral es mucho mejor la lectura, por supuesto, plena del documento. Por eso los maratones bíblicos han sido tan edificantes, mis queridos hermanos. Estudiar los libros históricos, por ejemplo, desde el principio hasta el fin, nos dan un panorama integral de la historia de Israel. Y a usted le brinda muy buena perspectiva leerla integralmente. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Ya hemos visto el sinsentido. No hay razón en esta experiencia de vida. Pero ¿qué viene a ser la fe entonces? La fe viene a ser la revelación de la razón de Dios a la sinrazón del hombre. Y frente a un mundo o un hombre deshumanizado, tenemos un Dios que se humaniza. Esta es la respuesta de la fe frente a la sinrazón de la experiencia. Frente a todas estas paradojas que nos tienen en perplejidad, que nos dejan sin rumbo y sin respuesta, el Señor viene a decir, la fe, una vez dada a los santos, la revelación de mi designio, la revelación de mi propósito, la revelación de mi precepto, viene a ser la razón que le viene a dar razón a la sinrazón de tu experiencia.
y te permite a ti entender lo que decía Agustín. No es que tú vas a entender para después creer, es que tú crees para después entender. No es que después que yo entienda es que empiezo a creer a Dios. No, es que después que la fe se integra a mi vida por el poder del Espíritu, después que la fe se integra a la sinrazón de mi experiencia, es que yo puedo realmente aprender a discernir el propósito de Dios. Y Dios diría, todo yo lo hice hermoso a pesar de que tú no lo entiendas. Y vamos a ver cómo esto se logra. ¿Cuáles son las realidades que Dios maneja para que nosotros entendamos en este momento de difícil prueba? ¿Cuál es la participación que Dios tiene dentro de este drama? Miren lo que dice el capítulo 7, por favor, del libro de Eclesiastés. Qué interesante, ¿no? Y el Señor nos viene a decir algo, a pesar de que tú no lo esperabas, es el mejor pedagogo que yo conozco. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es mejor estar en la casa del luto que en la casa del banquete. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Oye, qué diferente perspectiva tenía yo. Aquí el Señor insiste que mis momentos de quebranto son los que me ponen en perspectiva espiritual. Y parece tener mucho sentido con lo que Santiago dice: hermanos, hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que estos elementos impredecibles, no presupuestados por mí, no pedidos por mí, Dios los puso precisamente para enmendar mi corazón, para enseñarme dependencia, para enseñarme de que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu que podemos vencer. Miren lo que luego dice en el capítulo 7, verso 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Y dice en el verso 14 algo que tiene mucho sentido. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Miren lo que Dios dice. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre halle después de él. ¿Saben qué está diciendo Dios aquí? Yo soy el Dios del día en que tú naciste, y soy el Dios del día en que morirás. Soy el Dios de tus abrazos y el Dios que también ha permitido los desencuentros. Soy el Dios del tiempo de la paz, pero también el Dios del tiempo de la guerra. Y a pesar de que no lo logras discernir, si hay un elemento que le viene a aportar sindéresis, homeostasis a tu alma, es la idea de mi señorío. Y por eso hoy quiero detenerme en el aspecto de la soberanía de Dios, en el aspecto de qué significa que Jesús es el Señor. ¿Cuál es el valor de entender que Jesús es el Señor? ¿Por qué le aporta a mi vida ese equilibrio que necesita el reconocimiento del gobierno soberano de Dios en cada una de mis circunstancias? Porque nosotros los cristianos evangélicos estamos viviendo en una suerte de trastorno esquizoide, ¿sabe? Somos evangélicos en la iglesia, pero mundanos en el trabajo. Y usted puede conseguirse, como ya tengo célebres afirmaciones de aún cristianos que me dicen: pastor, es que las cosas como cristiano yo no las puedo llevar igual en el negocio, si no quiebro. Y te dicen, las cosas de Dios en la iglesia y las cosas del negocio son negocio. Yo no puedo meter a Dios en el negocio. Salga y huya por su vida si usted está en sociedad con alguien así. Porque el que no tiene a Dios, ese hueco no lo deja vacío el diablo. ¿Por qué Dios no es Señor de mi trabajo? ¿Por qué Dios no es Señor de mi privacidad? Por ejemplo, alguien se escandalizaría, pero en la mitad de la Biblia hay un libro que habla de sexualidad. Cantar de los Cantares, ¿qué cree usted que es? Es un documento de poesía erótica oriental.
y que la mayoría de los cristianos han tenido dificultad con ese libro porque dicen, bueno, ¿y qué rayos hacen estos versos aquí en la Biblia, en medio de un libro sagrado? ¿Verdad? Y nos encontramos, bueno, la única forma de entender qué hace esto en la Biblia es alegorizándolo. No, esto no quiere decir lo que dice, sino que dice otra cosa. Pero ahí dicen cosas que en vocabulario oriental están clasificadas dentro de la literatura erótica oriental. Ahora, ¿qué hace eso en la Biblia? Demostrando el Señor que Dios es Señor también aún de nuestra sexualidad y de nuestras experiencias más íntimas y personales. ¿O es que tú pensabas que esa dimensión de tu vida Dios no está involucrado? ¿Quién diseñó la sexualidad? Dios. ¿Y por qué tenemos una perspectiva tan pesimista? Por ese trastorno esquizoide, en donde departamentalizamos la vida en compartimientos inconexos. Dios no tiene nada que ver con esto, Dios no tiene nada que ver con esto, Dios solamente tiene que ver con el culto los domingos, que dura 2 horas, una dimensión musical, una dimensión expositiva, un llamado y ya. Pues la mejor manera de entender mi fe es ver cómo yo la integro en mi cotidianidad. Y tristemente lo que Eclesiastés nos está demostrando es que cuando nosotros los evangélicos pensamos, por ejemplo, cosas así: oramos por un enfermo y se murió más rápido. Muchacho, en vez de sanarse, se murió. Oramos por una provisión y no llega todavía. El diablo ganó, no tuvo fe, o hay un pecado escondido en usted que no permitió que Dios lo sanara. Y yo no niego que por incredulidad usted no reciba, y yo no niego que por pecados usted también esté de espaldas a Dios. Pero hay momentos en donde usted piadosamente puede acercarse a Dios y Dios le va a decir: no, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Como Dios le dijo a Pablo frente al aguijón en la carne que le afligía. Pues entonces nosotros pensamos que en el tiempo de la muerte triunfó Satanás, que en el tiempo de abstenerme de abrazar triunfó Satanás, que en el tiempo de la privación debe ser que triunfó Satanás, y Dios está diciendo: no triunfó Satanás nada. Aquí el Señor de la historia soy yo. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega. Yo soy el principio, yo soy el fin. ¿Por qué es tan importante para nuestra salud emocional? Y permítame darle mi testimonio, que en el año de 1998 yo sufrí un proceso depresivo que un psicólogo y pastor amigo, lo único que se le ocurrió decir es que tenían que dormirme. No había forma de poner en orden mi pensamiento, intoxicado de tanta filosofía. Déjeme decirle, yo llegué a un nivel de agotamiento académico y hoy podría sonar a jactancia decir que llegué a ser el mejor estudiante de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia en mi momento. Estaba en el cuadro de honor de la universidad, estudiaba desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Se cansó mis ojos de ver amanecer el sol, me leía un libro por noche, en lo que yo consideraba era una competencia intelectual por desarrollarme y honrar a Dios a través de mi trabajo en la universidad. Así lo pensaba, pero me fundí. Llegué a un nivel de esplendor académico en que los profesores me preguntaban a mí, hermanos, y habían preguntas que hacían allí que deje que el bachiller Isea la responda. Y esto lo voy a contar no para jactarme, sino para decirle lo equivocado que estaba en mi perspectiva. Pensé que ese era el elemento dignificante de mi vida, mi esplendor académico, mi desempeño académico y profesional. De hecho, ya yo tenía hasta un presupuesto. Si me gradúo summa cum laude, me tienen que asimilar inmediatamente en la universidad y ya le tengo garantizado a Andreini y a mí el futuro. Porque a los profesores esto nada más lo que les hace falta, nada. Estaban en el carro del año, en las mejores urbanizaciones de Maracaibo, hacían sus posgrados en Europa, iban y venían a los Estados Unidos a hacer cursillos y cuestiones, y yo decía, ese es el camino mío. Me voy a esforzar académicamente para lograrlo. Muchísimas cosas pasaron. Murió
una tía de Andreina que fue asesinada de forma vil, una anciana que fue asesinada en su propia casa, y eso desencadenó en mí un proceso, mis queridos hermanos, de pánico inexplicable e irracional. Sentir cómo mi vida podía estar a merced de circunstancias que yo no podía controlar. Recuerdo que en una madrugada, leyendo un libro precisamente de psicología y religión, estaba leyendo un libro de psicología y religión escrito por un catedrático norteamericano. Cuando iba por la mitad de ese libro, recuerdo que entré en un proceso de pánico abrumador en la madrugada. Y de ahí se desencadenó un proceso en este caso, de depresión irracional, donde un conjunto de ideas irracionales empezaron a gobernar mi mente. Yo pensé que me estaba volviendo loco. Entonces se agregó la idea: Andreina no se puede casar con un loco, yo tengo que irme. Yo no podía abrir un libro después porque entraba en pánico. Cuando abrí un libro no podía leer, tuve que ausentarme un semestre de la universidad, y mi currículum tiene esa cicatriz, un semestre ausente de la universidad. Fueron episodios, queridos hermanos, donde se vive lo que la Escritura podría llamar la noche oscura del alma. Qué momento tan inexplicablemente doloroso es el que alguien puede vivir allí. Y déjeme decirle que gran parte de mi dolor tenía que ver con la forma en la que mi miserable condición trataba de interpretar lo que Dios estaba haciendo. Después de todo, ¿qué es un filósofo sin razón? Si el trabajo mío es el pensamiento y no tengo ya razón, la voy a perder. Lo perdí todo. Si el lenguaje es la herramienta de mi trabajo y no voy a poder abrir más un libro porque no podía hacerlo, entró en crisis todo el fundamento de mi vida. Y eso que yo fui criado en el Evangelio, formado en el Evangelio, y me formé al lado de los hombres más extraordinarios del Evangelio de este país. Hoy, esta mañana, recordaba la monumental imagen de mi amado pastor. Todavía lo recuerdo y mi corazón se conmueve. Quizás nadie después de mi madre me hizo tanto bien como él. Recuerdo, fueron días duros. Pasé 2 años en esto, 2 largos años. Y curiosamente recuerdo que el pastor, después de mi agotada búsqueda farmacológica, psicológica, psiquiátrica, yo buscaba desesperadamente respuestas en todos los lugares. Y recuerdo con esa monumental imagen de ese Moisés maracucho que nos dijo y me dijo: Jorge, esto fue producto de tu desnutrición espiritual. Te alimentaste mucho de algunas cosas y descuidaste el alimento del espíritu. Tú vas a vencer esto de rodillas. Y recuerdo que yo me dormía por agotamiento arrodillado, mis queridos hermanos. ¿Quieren ustedes que yo les demuestre con la Biblia cómo yo me sentía? Abra un momentito su mente y su Biblia y espere ver la anatomía patológica del corazón de un hombre desorientado y desesperado. Capítulo 20 del libro de Jeremías. Permítame decirle cómo se siente un hombre aún en la fe cuando el quebranto y el dolor toca la puerta de su vida. Miren esto. Y aquí vemos un tipo casi en una actitud bipolar, porque saben que los salmos y estos textos que voy a emplear, parece que hay un tipo, no sé si se acuerdan ustedes, un personaje de la comiquita que decía: ¿hacia dónde te diriges? Eso no es tu problema. ¿Cómo que no es mi problema? Sí es tu problema. Y el tipo respondía y era el mismo. Estaba como en un diálogo personal, él se ponía del otro lado y él se respondía, y después hacía una pregunta, como si hubieran 2 personas en un diálogo, ¿no? ¿Ustedes no han tenido esa sensación cuando leen el libro de los Salmos? Cuando leen el libro de los Salmos,
un tipo que se eleva en esplendor de adoración y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Y después dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Nos desecharás para siempre? Y luego ese diálogo contradictorio está poniendo en evidencia que hay un hombre lesionado que está en diálogo con Dios, que el dolor lo llama a un lugar y la esperanza y la fe lo llaman a otro. Estamos en ese dualismo antropológico muy parecido a la lucha de un ángel en el Peniel, donde el ángel de Jehová luchaba con Jacob: no te soltaré hasta que no me bendigas. Pero miren lo que dijo Jeremías, verso 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Este hombre abría la boca y se metía en problemas. Lo metían no preso, lo metían en cisternas para que se ahogara, para que se muriera ya por inanición y por asfixia en un lugar que no había luz, no había dónde reposar el pie. Y miren lo que dijo: y dije, no me acordaré más de él. ¿Quién es él? Dios. ¿Pueden ustedes creer que hay un hombre de Dios diciendo: no voy a hablar más de Dios? Aquí yo veo un hombre muriendo y presentando su carta de renuncia. Y miren lo que dice: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero aquí ustedes van a ver un hombre en crisis auténtica. Verso 14: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo: hijo varón te ha nacido, haciéndole alegrar así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. ¿Por qué no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro y su vientre embarazado para siempre? ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta. Si esto no es un depresivo ya con tendencia suicida, se parece mucho. ¿O ustedes no han leído aquel episodio en la Biblia donde Jesús dijo: estoy triste y triste hasta la muerte? O un Habacuc diciendo: ¿hasta cuándo clamaré y tú no escucharás? O un salmista, Asaf. Acompáñenme al capítulo 74 y 77 del libro de los Salmos y vean esta paradoja de un director de culto. Miren qué canciones tan raras cantaban los salmistas. Estos eran canciones. La canción del himno número 74. Miren, hay versos en la Biblia que usted se sorprendería. Usted se imagina si usted abre la Biblia así con bibliomancia en un culto de adoración. Abra su Biblia, usted no sabe lo que abrió y se lee con Jeremías del 14 para abajo. Maldito el día en que nací. Vamos a empezar con alegría, con mucho gozo, hermano. Y abra su Biblia y usted no preparó el verso que iba a leer y le salió ese y lo abrió. Maldito el día en que nací. Ya usted no puede cambiar el verso. Maldito el día en que el hombre dio voces diciendo: hijo varón ha nacido. Y usted se imagina: ¿y qué le pasó a la directora? Se fue. Vamos a orar por el director, se fue al mundo, muchacho. No, eso está en la Biblia. Ahora, ¿quiere usted ver a otro hombre en crisis? Salmo 74. Esta es una canción titulada: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Vamos a entonar el himno: ¿por qué, oh Dios mío, nos has desechado para siempre? Levántese, póngase sobre sus pies y diga conmigo: ¿por qué nos has desechado para siempre? ¿No le parece una absoluta paradoja? ¿Saben qué me deja ver aquí el Señor? El Señor deja que mis emociones, mis realidades personales, más allá de mi histrionismo religioso, más allá de mis coreografías y de lo que se supone ustedes quieren ver de mí,
Aquí hay un Dios que me permite ser auténtico, que me permite ser y traslucir lo que hay en mi alma y decir, sí, así me siento. Aquí esta es una piedad sin coreografías. Me encanta la fe cristiana porque es una fe auténtica. Y miren lo que dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Y uno se puede preguntar, ¿Dios desecha para siempre? ¿Por qué el salmista está diciendo esto? Si usted lee un poquito más adelante, en el Salmo 136, ahora David pareciera que le viene a responder a su amigo Asaf. Entonces David dice, yo voy a componer otra canción. Tú compusiste ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Y yo voy a componer porque para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Y el salmista pareciera que en un diálogo a la distancia, miren lo que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Y ante la paradoja, miren lo que está sucediendo y lo que el Coelet nos demuestra. Tú piensas que la vida perdió control. Tú crees que las cosas no tienen sentido ni rumbo y por eso te deprimes, porque no tienes elementos de juicio para interpretar hacia dónde Dios se dirige, el fundamento de tu existencia, tu forma en la que tú interpretas la realidad. Tu distorsión cognitiva y tu distorsión perceptiva no te permite discernir que yo te amo. Y tú, una cosa es como tú te sientes y otra cosa es como tú estás. Tú te sientes que yo te abandoné y que yo he desechado para siempre, pero no es como tú te sientes, es como tú estás. Para siempre será mi misericordia. Alabad a Jehová, al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Él no te ha desechado para siempre. Para siempre es su misericordia. A su nombre sea la gloria. Pueden ustedes ver este diálogo en donde la perspectiva subjetiva, o más bien, donde la perspectiva objetiva de la fe se impone a la perspectiva subjetiva del sufrimiento. Si el salmista Asaf, porque aquí hay mucho material de reflexión, si usted lee el Salmo 73, va a poder ver cuáles son las distorsiones cognitivas del salmista. En el 73 dice, ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Se desbarata mi vida por poco. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. ¿Saben cuál era el problema que afrontaba Asaf? No se supone, según el vocabulario de mi fe, que un impío prospere. Según Deuteronomio 28, la impiedad genera dolor y la virtud genera prosperidad. Aquí se voltearon los cables. El impío está al pelo y el justo está afligido. Y no, esta paradoja de la prosperidad inmoral vino a ser un elemento de distorsión, de disonancia tremenda para el autor. Y él dice, esto no tiene sentido. ¿Será que mi fe está equivocada? ¿Será que cuáles son las conclusiones de esta experiencia? Porque mi fe no tiene los elementos de juicio para discernir por qué está pasando esto. Y miren lo que el salmista dice: ¿por qué no tienen congojas por su muerte? Pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Yo les prometí a ustedes hablarles de cómo se siente un hombre de Dios cuando no hay rumbo ni sentido. Y aquí lo pueden ver. Aquí estamos, el salmista, providencialmente el Espíritu Santo permitió el Salmo 74 y el 73 para que usted vea la anatomía patológica de un creyente en crisis de fe. Hay una crisis de fe. Hay un elemento de disonancia. Esto no
no integra, no logro integrarlo ni logro asimilarlo. Y aquí tenemos una interesante perspectiva. ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Verso 11. He aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas. Y miren la conclusión del verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Saben qué está diciendo? Parece que es estéril cualquier esfuerzo por cultivar la piedad. Porque después de todo, si la justificación de la piedad es la prosperidad y el impío prospera, entonces ¿cuál es el silogismo a seguir? Pero de alguna manera, aquí Asaf estaba en crisis y era el director de culto. ¿Puede usted imaginar una crisis personal mayor? Se supone que yo tengo que demandar adoración del pueblo y yo estoy concluyendo en mi fuero personal que parece que vivir en piedad es en vano. Verdaderamente en vano he lavado mis manos en inocencia. Porque a estos impíos les va el pelo y yo que soy piadoso no me he despertado y ya me están cayendo a palo. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál fue la resolución de la crisis? Y es la resolución del Coelet. Miren cuándo entró en sindéresis el autor. Miren lo que dijera, verso 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Parece que la conclusión lógica es que yo me comporte como ellos, pero no puedo hacerlo. Parece que viviré en la absoluta hipocresía de predicar una fe que no comprendo. Parece que voy a tener que vivir en la idea de que voy a predicar lo que no tengo, gozo, porque no logro entender esto, no puedo hacerlo. A pesar de que parece que la conclusión lógica es ser impío como ellos para que me vaya bien, porque tengo envidia de la prosperidad del impío, no lo voy a hacer porque a la generación de tus hijos yo engañaría. Estoy quebrado por dentro, mi fe está en crisis. ¿Y dónde está la resolución de la crisis del sinsentido? Miren dónde. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Y usted podrá decir, pero él no era un hombre del santuario. Si él vivía allí, si él estaba allí. Una cosa es, querido hermano, que usted esté en la iglesia y otra cosa es que usted esté cultivando una relación auténtica con Cristo. Usted puede morir de sed al lado del manantial. Usted puede estar cerca de la cruz y lejos del crucificado. Usted puede servir tanto en la obra que se le olvida el Dios de la obra. Y usted puede entrar en fases de desgaste personal, pensando que está con el Señor y está en una suerte de activismo que le ha distraído de una auténtica comunión con el Señor. Y puede morir de sed al lado del manantial, pues él estaba en el santuario, que cerca de la cruz, pero que lejos del crucificado. Y podemos estar nosotros así viviendo el evangelio en una dimensión eminentemente litúrgica, pero ahora el salmista dice, no, ahora yo voy a comprender, y hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí. Qué interesante que en el santuario se comprende, se entiende a Dios. Y la fe viene a ser la revelación de la razón de Dios a la sinrazón del hombre. Y miren lo que el Señor le mostró. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertares, menospreciarás tu apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Ya estaba hasta somatizando, mis queridos hermanos, somatizaba su realidad, sentía punzadas, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Así que este hombre, después que se encontró con Dios, la crisis biográfico existencial se detuvo.
y dijo: tú me has enseñado y me has puesto en perspectiva espiritual. Antes yo envidiaba a los impíos y ahora llegué a esta conclusión: no me interesa el mundo y su calembero. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti yo nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas Jehová es la roca de mi salvación. Ahora mi perspectiva cambió. Mi búsqueda eres tú, mi tesoro eres tú. Tú eres el núcleo de mi búsqueda y de mi esperanza. Aquí tenemos entonces un hombre que de ese diálogo desgarrador del alma llegó a una resolución después de un encuentro. Porque lo interesante es que cuando Dios se encuentra contigo, te regala una nueva identidad. Y con esta historia termino, porque hay un hombre más que hay que estudiar. Un hombre que vivió un trastorno, si lo ponemos en vocabulario clínico contemporáneo, estaríamos ante un episodio esquizoide, ya psicótico. Estamos hablando del rey Nabucodonosor. El rey estaba soñando y me resulta altamente interesante la cantidad de veces que Dios interviene en la historia a través de sueños. El sueño de Faraón sacó a José de la cárcel y lo puso en el reino. El sueño de Nabucodonosor puso y sacó a Daniel de varios aprietos. Diversos sueños y revelaciones sirvieron para promocionar la agenda de Dios. No hizo falta un ejército, no hizo falta un sencillo sueño. El sueño de Jerjes, de Asuero, de alguna forma sacó a Mardoqueo de una crisis y lo honró en tiempos del periodo persa. Es interesante ver la forma en la que Dios interrumpió la cotidianidad de Nabucodonosor con un sueño y le mostró un árbol gigantesco, gigante. A mí me encantan los árboles. Yo particularmente en estos días había recogido 800 semillas de ceiba. Me había dado la tarea, pero algo curioso, desde que está la pandemia, las mismas matas que me dieron las 800 semillas no han parido más. Es un fenómeno interesante. La de la plaza Monzón y la misma del hotel Cumberland. Esa ceiba que está allí, esas dos ceibas, yo tenía un semillero de 800 semillas y desde el 2020 no he podido recoger más semillas. Ellas paran entre febrero y marzo. Bueno, yo tenía 800 semillas guardaditas y de alguna manera por un accidente familiar, confundiéndolas con unas semillas de lechosa, me las botaron. No eran de lechosa. Asesinaron un bosque, muchachos. Hubo aquí ya, muchachos, un ecocidio. Lo cierto fue, a mí me encanta, hay un árbol que es fascinante. Si yo tengo la bendición de ir a los Estados Unidos y Dios me da la bendición de poder estar allá, hay un lugar que yo quiero conocer, el Parque Yellowstone y las Rocallosas, esa parte oeste de los Estados Unidos. ¿Ustedes creen que si tuviera cobres yo me fuera para Miami? No, chico. Yo me voy para los Estados Unidos profundo, chico, donde nació el jazz, las universidades, ir para los lugares históricos, esas cuestiones. Yo estoy aquí hablando de más. Estoy como Chávez cuando me bañé en el río Arauca. ¿Y qué nos importa, chico? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa para dónde va usted, pastor? Bueno, lo cierto es que yo, si fuera para un lugar que haya unos árboles, hermanos, no me lo van a creer. El árbol, el grueso del árbol es del tamaño un poco más ancho que la iglesia. Es el General Sherman, una secuoya roja que se da en Carolina del Norte, que es el árbol, el ser viviente más grande del planeta. Mide 124 metros de altura ese árbol. Imagínense, no hay un edificio en Coro que tenga esta estatura. Un árbol que se puede ver incluso a kilómetros. Lo cierto es que parece que Nabucodonosor soñó con un árbol así, cuya copa era extensa y los animales del campo se refugiaban en él, y él se levantó inquieto y vio que lo habían talado y quedaron con cerrojos de bronce y de hierro sus raíces, y que luego, bueno, un sueño interesante. Lo cierto es que él le pide a Daniel que se lo revele y le muestre el sentido de esa revelación. Y Daniel le dice: ese árbol eres tú. Y sabe que cuando Dios utiliza a un hombre para hablarle de parte de Dios, nunca tenga temor de hablar, mi querido hermano. Lo peor que usted puede hacer es guardar silencio cuando Dios le invita a hablar. Como decía Ali,
es mejor perder el habla, ¿verdad?, a no querer hablar. Es mejor perder el habla a temer hablar. Esto se lo digo a los periodistas, porque qué falta nos hace el periodismo ético y comprometido en este momento. Qué falta hace la gente comprometida con los valores de la verdad en nuestra cultura. Lo cierto es que le dijeron: ese árbol eres tú, aún a riesgo de su vida. Te van a calar, te van a cortar, y Dios te va a devolver el reino luego que tú reconozcas que el cielo gobierna. Cuando tú reconozcas eso, tú vas a ser restituido. Parece que Nabucodonosor no le echó mucha cabeza al asunto, y ya con esto voy culminando. Y Nabucodonosor empezó a pasear por los palacios de Babilonia, que según la historia, usted lee Historia Universal y leerá que los jardines colgantes de Babilonia eran una de las grandes maravillas del mundo antiguo. Y yo me imagino que iba Nabucodonosor paseándose y viendo el esplendor de su imperio, y dice: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con mis manos? ¿No es esta la Babilonia que yo había edificado? Y dice la Escritura: y para esplendor de mi gloria, porque este hombre se creía quizás Dios. Y dice la Escritura que en la misma hora él quedó como un animal y pastaba, y le creció el cabello como plumas de águila y las uñas, y estuvo 7 años, que es el hebraísmo o la expresión aramea para 7 tiempos, 7 años en un trastorno psicótico, esquizoide, donde él se creía que era un animal y pastaba como una bestia. ¿Cuál fue el elemento terapéutico para la vida de Nabucodonosor? ¿Cómo salió de esta crisis? Y miren lo que este hombre dijo. Verso 33 del capítulo 4. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, cuando se cumplió el tiempo terapéutico, porque todo tiene su tiempo y todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo. Y miren lo terapéutica de este proceso doloroso que Dios emprendió. Aquí concluye: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Cuando usted dice que Jesucristo es el Señor, usted está traduciendo en vocabulario de la fe: Él es el Señor del día en que yo nazco y en el día en que yo muero. Él es el Señor de mi hoy y es el Señor de mi mañana. Es el Señor de mis alegrías y el Señor de mis quebrantos. Cuando yo logro discernir que el porvenir de la historia está bajo la égida del Dios soberano, parece que mi alma encuentra homeostasis y sindéresis. Cuando las mismas manos que fueron horadadas por mí en la cruz pueden decir: es mi mano la que te llevará a mi presencia. El Dios que da vida es el que Dios que da también la muerte. El Dios que hiere es el Dios que también venda. El Dios que es soberano en la historia fue el que le devolvió la razón al hombre, que reconoció luego, o más bien, que luego de reconocer la soberanía y la grandeza de su Dios, la razón le fue devuelta. Nuestro corazón encuentra equilibrio, dirección, designio y propósito cuando entendemos que el cielo gobierna. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. Y así culminó una historia tremenda,
La sinrazón de Nabucodonosor entró en razón luego que reconoció el gobierno providencial y soberano de Dios. Después de todo, no soy yo el fundamento de mi existencia. Después de todo, el protagonista de mi vida no soy yo. El protagonista de mi vida es Jesús. Cuando usted pone ese señorío en el centro, cuando usted hace a Jesús el Señor, que traduce que Él es el que abre y nadie cierra, y es el que cierra y nadie abre. Cuando usted entiende que Dios es soberano, entonces la fe le devuelve la razón a la sinrazón de la existencia. Y usted puede decir entonces con el Coelet: en verdad, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, a pesar de no lograr entender cuál era el propósito que Dios tenía desde el principio hasta el fin. ¿Cuántos dan gloria y alabanza al Rey soberano? Póngase sobre sus pies, cierre sus ojos, incline su rostro y diga conmigo: gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú eres la razón de nuestra existencia. Tú eres el que le pone sentido, rumbo, propósito, designio al sinsentido, Dios, de esta vida, de este mundo que marcha sin sentido, es que es vano, Dios. Tú eres la razón que le da sentido a la sinrazón del hombre. Tú eres el Dios que se humanizó frente a un hombre que se ha deshumanizado. Hoy queremos darte la gloria, la alabanza, el honor. Queremos darte todo el crédito y toda la alabanza a ti, porque solamente tú la mereces. Gobierna nuestras vidas. Al igual hoy que Nabucodonosor, queremos reconocer, quitarnos nuestras coronas como los 24 ancianos. Y si hay algo digno de alabanza en nuestras vidas, si hay algo digno de traer a memoria, hoy entregar todo el crédito y la gloria ante ti y derramar nuestro ser ante tu presencia y decir que es digno el Cordero, que es, sin duda alguna, el artífice de nuestra salvación. Celebramos tu victoria en nuestras vidas. Te damos gracias por tu cuidado providencial. Te damos gracias porque tú seguirás siendo la roca inconmovible de nuestra vida. En ti esperamos y en ti confiamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Celebre la grandeza de su Dios. El cielo gobierna. ¿Quiere usted salud emocional? Dígale a su alma: el cielo gobierna. Él gobierna, y ese gobierno le pone sentido a la sinrazón de mi experiencia. Vamos a despedirnos con mucha alegría y con mucho gozo en este día. Que Dios me les bendiga mucho.